En la UFC hay peleadores que no son campeones, pero tampoco son una buena noticia para nadie. Ganarles te puede dar un salto enorme dentro del ranking, pero el problema es vencerlos. Esto es extremadamente difícil. No estamos hablando de futuros campeones seguros, sino de tipos que son tan duros, tan completos y tan incómodos que sacarlos de su posición actual es casi imposible. Hoy vamos a hablar precisamente de estos peleadores y cuáles son los peleadores que mantendrán su posición en el ranking en el próximo año. Empezando con la categoría de peso más baja, tenemos que en el peso mosca, uno de los peleadores más complicados para vencer y quitar del ranking es el japonés Tatsuro Taira, que actualmente se encuentra ubicado en la posición número 3 dentro del peso mosca. Para vencer a alguien como él encontramos distintos desafíos. El primero es su estilo, 100% centrado en grappling. Es de un nivel bastante bueno, sobre todo derribando y tomando la espalda. En esto es, sin duda alguna, uno de los dos mejores de la categoría junto al ex campeón Alexandre Pantoja. Además de esto, cabe resaltar que en la mayoría de sus combates tiene una ventaja física, como se vio muy claramente en su última pelea en contra de Brandon Moreno. Hablando un poco de su récord, notaremos que en sus 9 peleas dentro de la UFC tiene únicamente una derrota ante Brandon Royval, esta siendo por decisión dividida en una pelea sumamente competitiva en la que hay argumentos para darle la victoria a él, siendo además un peleador bastante responsable que normalmente en sus combates no regala nada ni comete demasiados errores. Y aquí entra el factor riesgo contra progreso. Hemos visto que ganarle es muy difícil y evidentemente una victoria ante él te elevaría dentro de los rankings, pero una derrota te significaría desaparecer completamente en una conversación por el título. Esto se puede ver claramente en su última victoria ante Brandon Moreno. El mexicano necesitaba únicamente esa victoria para volver a competir por un título. Actualmente se encuentra totalmente fuera de conversación por este mismo. En cambio, el peleador japonés es uno de los dos contendientes más claros para pelear por este título. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil vencerlo? Y esto es bastante claro. Tiene un nivel que normalmente supera a los demás peleadores del ranking, que normalmente destacan por un striking muy bueno, pero que realmente a nivel de piso, por más buenos que sean, normalmente se ven superados por el peleador japonés. Pero claro que hay estilos que lo pueden contrarrestar. Un ejemplo claro para mí sería el del ex campeón Alexandre Pantoja, que yo creo que a nivel de piso puede superar incluso al propio japonés. Pero en contra de peleadores como el actual campeón Joshua Van, creo que tiene muchas posibilidades debido a los estilos. Avanzando tendríamos la categoría del peso gallo. Aquí seleccioné un peleador que está en una situación bastante distinta al del ejemplo anterior, y es Mario Bautista, ya que actualmente se encuentra en la posición número 9 del peso gallo. Él ya ha enfrentado a oposición del más alto nivel como lo es Umar Nurmagomedov. Lamentablemente para él no lo ha logrado superar, pero en este caso tenemos un peleador sumamente completo, que se desenvuelve de una manera muy positiva a todos los niveles de la pelea, y ahí lo pongo como un peleador sumamente peligroso por lo que representa para los prospectos que vienen subiendo, ya que para mí tiene bastantes chances de vencer a Vinicius Oliveira en su próxima pelea, e incluso de vencer a muchos de los peleadores que se encuentran por encima de él dentro del ranking. Creo también que es un peleador que muy difícilmente perderá su lugar dentro del ranking, ya que ante la mayoría de peleadores que se encuentran por debajo, ya siendo peleadores veteranos o prospectos más jóvenes, tiene posibilidades bastante altas de vencerlos absolutamente todos. Además, no sería la primera vez que arruinaría a un prospecto que a la UFC le interesa potenciar, como lo vimos ya en el caso de Patchy Mix. Tras su victoria ante José Aldo, fue un peleador que no fue muy querido por la afición, pero a partir de los desempeños que ha tenido en contra de Patchy Mix y de Umar, nos ha demostrado que es un peleador de super alto nivel que tiene mucho potencial aún. En el peso pluma tenemos un caso muy particular, y es el de Movsar Evloev, el actual contendiente número 1 del ranking, que sin ser campeón se ha convertido en uno de los rivales más difíciles de vencer de toda la división. Y no solo porque sea el número 1, sino porque además es uno de los pocos peleadores que sigue invicto dentro de la UFC. Evloev no tiene un estilo espectacular, con él no hay knockouts llamativos ni sumisiones muy constantes, sino que es un estilo basado en control y desgaste round tras round, y justamente esto es lo que lo vuelve tan complicado. Y ojo, con eso no estoy diciendo que vaya a ser campeón, de hecho en lo personal yo dudo demasiado que le vayan a dar una oportunidad por el título en un corto plazo,
Es un peleador que no vende demasiado, ni tiene un estilo que luzca o que genere una mínima emoción dentro del espectador. Además ha tenido bastantes cancelaciones que han ido frenando su carrera. Pero regresando al punto, Evloev tiene un nivel de sobra para competir contra cualquier rankeado de esta división, ya que si hacemos memoria, veremos que tiene victorias ante nombres muy importantes y rankeados en una muy buena posición actualmente, como Aljamain Sterling, Diego López y Arnold Allen. Y para mí hay una posición real de que baje en el ranking, pero no necesariamente por derrotas, sino más bien por esta falta de actividad que nos ha demostrado muy seguido en lo que llevamos viendo de su carrera. Pasando ahora con el peso ligero, nos encontramos nuevamente con el contendiente número 1 del ranking. En este caso es Arman Tsarukyan. Con él las palabras realmente sobran. Él es el peleador que debió disputar el título interino en enero, pero que por distintas situaciones tanto deportivas como externas terminó quedando fuera de esta ecuación. Arman es sin duda el contendiente más sólido de todo este video. Él ya ha derrotado a lo mejor de la división actual con victorias ante nombres como lo son Charles Oliveira, Dan Hooker y Beneil Dariush. Además, a diferencia de los otros casos que hemos visto y hemos mencionado, su estilo es sumamente entretenido y vistoso. Tsarukyan además siempre busca la finalización y tiene múltiples maneras de conseguirla. Tiene sumisiones como lo vimos ante Dan Hooker, tiene detenciones por ground and pound como lo vimos frente a Joel Álvarez y también tiene knockouts como el que consiguió ante Beneil Dariush. De hecho, Arman, para mí, tiene el mejor golpeo a ras de lona de toda la UFC. En cuanto encuentra una pequeña abertura, es capaz de destrozar el rostro de su rival y deformarlo completamente en cuestión de unos pocos segundos. Aquí entramos en una situación muy complicada, ya que su futuro inmediato no es del todo claro. El título interino se disputará en enero, y más adelante se deberá unificar. Ni en ninguno de estos dos escenarios aparece Tsarukyan. Todo apunta que tendrá que aceptar el combate que la compañía le ponga enfrente hasta que esa especie de deuda o castigo que tiene quede saldado. Y aún así, no hay duda alguna de que Arman Tsarukyan es un peligro absoluto para cualquier peleador del peso ligero que acepte enfrentarlo, y personalmente lo veo favorito en contra de toda la división, con una sola excepción clara, que es el campeón Ilia Topuria. Empezando ya por las categorías de peso grandes, en el peso welter estamos hablando del ecuatoriano Michael Morales. Actualmente se encuentra en la posición número 4 del ranking y además forma parte del selecto grupo de peleadores invictos dentro de la compañía. Estamos frente a un joven peleador con habilidades excepcionales que con cada combate muestra una versión mejorada de sí mismo. Morales cuenta con un alcance brutal para la división de aproximadamente 2 metros, un poder de golpeo de otro nivel y quizá lo más importante, una capacidad de análisis y un IQ de pelea altísimo. Eso último lo pudimos ver claramente en su pelea más reciente ante Sean Brady, donde supo posicionarse de tal manera que los derribos del estadounidense fueran prácticamente inútiles. Su estilo es extremadamente incómodo para el resto de la división, principalmente porque en la mayoría de sus combates tiene una ventaja de tamaño y de alcance, algo que sabe explotar con mucha inteligencia. De cara al próximo año podría llegar a competir por un título, si es que continúa ganando, pero incluso si ese escenario no se concreta, sigue siendo un riesgo enorme para cualquier welter que decide enfrentarlo. Ya vimos lo que puede significar perder en contra de Michael Morales, en su pelea ante Sean Brady. El estadounidense era uno de los contendientes más claros por el cinturón, pero tras esta derrota cayó hasta la posición número 7 del ranking, quedando completamente fuera del panorama inmediato por una pelea por el título. Y si es que el puesto anterior ya era incómodo, en el peso medio tenemos a Anthony Fluffy Hernández. Aquí tenemos a uno de los peleadores más completos de toda esta lista. Fluffy es competitivo tanto de pie y a ras de lona. Tiene uno de los mejores cardios de toda la división y además es capaz de sofocar a prácticamente cualquiera que se le ponga enfrente. Si bien perdió sus 2 primeras peleas dentro de la UFC, desde entonces ha construido una racha impresionante de 8 victorias consecutivas, mostrando una evolución constante en cada una de sus presentaciones. Su nivel no ha hecho nada más que aumentar. Y esto se ha quedado más que claro cuando vemos los nombres a los que ha vencido recientemente, como lo son Brendan Allen y Roman Dolidze. Y centrándonos más en este último combate, lo que vimos fue una pelea completamente dispareja. Fluffy dominó, desgastó y terminó rompiendo por completo a Roman Dolidze hasta lograr someterlo. Con esto queda claro lo que Anthony Hernández representa para el resto del peso medio. Un peleador incansable que te presiona sin parar y que convierte cada pelea en una prueba física y mental. No estoy diciendo que vaya a ser campeón, pero sí creo que puede replicar este mismo escenario ante muchos rivales, como lo puede ser su siguiente combate en contra de Sean Strickland,
lo que lo dejaría muy cerca de una oportunidad titular o como mínimo firmemente instalado entre los nombres más peligrosos de esta división. Y seguimos con peleadores completos. Llegamos al número 1 del peso semipesado, Magomed Ankalaev. Ankalaev es un boxeador de altísimo nivel con manos exageradamente rápidas y además siempre mantiene presente el factor de los derribos, algo que obliga constantemente a sus rivales a dudar y pelear con cautela. No es un peleador vistoso ni espectacular, pero sí tremendamente efectivo. Si bien no cuenta con muchas victorias llamativas ante la élite actual de la división, con excepción de su triunfo ante Alex Pereira, la realidad es que competitivamente es muy difícil ganarle, e incluso competirle. Sus victorias suelen ser deslucidas y poco entretenidas, pero cumplen exactamente con su objetivo, que es ganar. Ankalaev es un peleador que siempre va hacia adelante, no retrocede en lo absoluto, y sabe imponer su ritmo. Sus únicas derrotas han llegado por finalizaciones ante Paul Craig y el propio Alex Pereira, lo que habla también de lo complicado que es vencerlo por decisión o controlarlo durante 5 rounds, extremadamente difícil de detenerlo. Su combinación de volumen, presión constante y derribos termina por desgastar a sus rivales, aunque físicamente no luzca como el peleador más imponente de la división lo puede llegar a ser. Ganarle a Ankalaev no te aporta demasiado a nivel mediático, pero perder en contra de él puede sacarte completamente del mapa, como ya lo vimos en casos recientes dentro de la división. Ankalaev ya fue campeón y bajo ciertos contextos podría volver a hacerlo, pero más allá de eso, lo importante es que puede vencer a la mayoría del top, e incluso tiene posibilidades reales contra peleadores como el propio Pereira. Su mayor problema sigue siendo el aspecto mediático, pero desde lo deportivo es uno de los rivales más difíciles de quitar de su posesión. Por su estilo completo, su técnica pulida y su consistencia, Ankalaev se mantiene como el obstáculo a vencer para cualquiera que aspire a acercarse al título. Y para cerrar con el video tenemos los pesos pesados, y aquí seleccioné a Jailton Almeida. Es sin duda uno de los más difíciles de los pesos pesados por su estilo, en una división en la que mayormente se basa en intercambios violentos, salvajes y descontrolados. Él no hace nada de esto. Él plantea un estilo basado en el control, grappling y un absoluto dominio en el suelo. Su plan de pelea es muy claro y demasiado efectivo para esta división. Desde que arranca el combate va a buscar el derribo y dada la situación de la división normalmente lo logra. Controla las posiciones y neutraliza por completo a sus rivales, algo que como ya mencioné muy pocos pesos pesados saben contrarrestar. No estoy diciendo que Jailton Almeida vaya a ser campeón ni que tenga las mejores herramientas para vencer a un campeón tan dominante como lo es Tomás Pinal. Pero lo que sí es evidente es que enfrentarlo es un riesgo enorme para cualquiera del ranking. Ganarle no suele darte demasiado crédito, como ya se vio en su pelea en contra de Alexander Volkov, pero perder contra él puede significar desaparecer del top. Además, su estilo hace que muchos pesos pesados simplemente no quieran enfrentarlo. No es una pelea divertida, no es una pelea de highlights, y es una pelea donde el margen de error es mínimo. Es un peleador que por su estilo, su consistencia y su capacidad para imponer su plan de pelea, muy probablemente sigue instalado en la parte alta del ranking en el 2026, aunque no llegue a consolidarse como campeón. Y como vimos a lo largo de este video, no todos los peleadores peligrosos son campeones, ni todos los campeones son los más incómodos. Los nombres que mencionamos hoy tienen algo en común, son peleadores que nadie quiere enfrentar, porque el riesgo de perder contra ellos es altísimo, y la recompensa en muchos casos es mínima. No todos van a levantar el cinturón, no todos van a protagonizar eventos estelares, pero todos tienen el nivel suficiente para mantenerse en la élite y defender su lugar dentro del ranking durante el 2026. Ya sea por su estilo, su constancia, su físico o su inteligencia de pelea, estos peleadores representan ese obstáculo silencioso que frena las carreras, rompe apariciones y cambia los panoramas dentro de cada división. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué peleador crees que va a mantenerse firme en el ranking en el próximo año?